sea, esta a la orilla. Céntrala en la cama, en la base de madera. Porque la tienes así, se te cae. Ajá. ¿Ya? Gracias. Y ahí están, de hecho ya está transmitiendo. Bueno, no importa. Buenas tardes, niños. Bueno, pues les damos la bienvenida a esta clase de Primera Comunión de este curso de verano, que es un curso remedial con algunas fallitas técnicas, pero aquí estamos. Vamos a ponernos en presencia de Dios para que esta tarde podamos tener nuestro corazón dispuesto, nuestra mente bien abierta, nuestros ojos, todos nuestros sentidos, se los podamos entregar al Señor y que podamos descubrir su mensaje. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por esta tarde. Te pedimos que envíes tu Espíritu Santo para que podamos abrir nuestro corazón, nuestro entendimiento a la palabra que tú nos quieres dar el día de hoy. Ponemos todas nuestras angustias, nuestras necesidades, todo aquello que nos preocupa, lo ponemos en tus manos, Señor. Danos serenidad esta tarde. Ayúdanos, por favor, Señor, a que podamos estar en tu presencia y que podamos entender todo lo que tú nos quieres dar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le damos la bienvenida a todos los chicos que se están incorporando. Les vamos a pedir de favor que apaguen un poquito su micrófono y ya cuando vayamos, si queramos participar o vayamos participando, ya lo abrimos para que podamos todos entendernos y podamos escucharnos. Nos da muchísimo gusto que estemos nuevamente reunidos. Y pues el día de hoy... A ver, vamos a ver. No nos escuchan. ¿Sí nos escuchan? Sí, ahí ya. Ya nos escuchan. Bueno, vamos a apagar nuestros micrófonos para que podamos entendernos todos, ¿sale? Bueno, pues el día de hoy vamos a recordar que vimos ayer. Ayer vimos los sacramentos, que son un regalo de Dios. Y vimos su clasificación, ¿verdad? Que son los sacramentos de iniciación, los sacramentos que están orientados a la sanación y los sacramentos que están orientados al servicio. Ayer vimos dos sacramentos, uno que era el bautismo y después la confirmación. Hoy vamos a ver el tercer sacramento, que es de iniciación. Y este sacramento es algo muy especial, porque es la Eucaristía. Y vamos a ir aprendiendo para ver qué es la Eucaristía. Bueno, la palabra Eucaristía proviene del griego Eucaristía, que significa acción de gracias. Y en términos cristianos se refiere a la Sagrada Comunión, siendo esta una parte importante de los 7 sacramentos. De hecho, todos los sacramentos están orientados a la Eucaristía. La Eucaristía es la consagración del pan como el cuerpo de Jesús y del vino como su sangre. Se renueva mística y sacramentalmente. Su sacrificio es la cruz. Con el sacramento de la Eucaristía se honran los 3 tiempos de Jesús en sus últimos días, que son la última cena, que se da o se realiza en el Jueves Santo, el sacrificio de la cruz, que es el Viernes Santo, cuando Cristo entrega su vida por nosotros, y la resurrección, que es el domingo. Y estos son enaltecidos durante la Pascua. Es lo que celebramos en la Pascua, en lo que le llamamos la Semana Santa. El primer encuentro que recibe un cristiano con Dios es la primera comunión, y para ello es necesario estar limpio de pecado mortal. Ya hemos visto que es el pecado. Debemos guardar un ayuno eucarístico y acercarnos a Dios con fe y humildad. Al recibir la Eucaristía nos unimos a un Dios fortaleciendo nuestra fe y compromiso con el prójimo. El sacramento de la Eucaristía recibe varios nombres por algún aspecto de su significado. Primero, Eucaristía es una acción de gracias que nos recuerda las bendiciones que las familias judías hacían durante la comida. Daban gracias a Dios por todas sus obras.
También se le conoce como el banquete del Señor. Jesús instituyó la Eucaristía en la última cena que celebró con sus apóstoles. Se le llama también fracción del pan. Jesús, en la última cena, partió el pan y lo distribuyó entre sus discípulos. Cuando celebramos la Eucaristía, el sacerdote parte el pan. Memorial de la pasión y resurrección del Señor. Recibe este nombre porque la Eucaristía nos recuerda que Jesús dio la vida por nosotros y nos salvó con su resurrección. Siempre que comemos su cuerpo en la Eucaristía, Jesús hace presente su salvación y nos la vuelve a dar. Comunión. Al recibir el sacramento nos unimos con Cristo y formamos un solo cuerpo con Él y con toda la Iglesia. Somos uno solo con Él. La Santa Misa. Bueno, cuando celebramos este sacramento, somos enviados a vivir como Jesús. Es decir, después de tener este encuentro con Cristo, de tomar su cuerpo y su sangre, somos enviados precisamente a anunciar este encuentro, a anunciar la buena noticia que Dios nos ama. Liturgia Santa. Los fieles nos reunimos para celebrar este sacramento en la misa, por eso se llama Liturgia Santa. Santísimo Sacramento. La Eucaristía es el sacramento de los sacramentos. Nosotros hemos celebrado que Jesús está realmente presente en el pan y el vino consagrados. A esto se le llama transustanciación. Pero vamos a ver los antecedentes de la Eucaristía cristiana, la cual tiene su origen en el judaísmo. Y sí, porque Jesús, hay que recordar que era judío. Para ser exactos, en la última cena también del pueblo judío antes de salir de Egipto, para ser liberados de la esclavitud egipcia, porque hay que recordar que Moisés, al liberarlos, ¿verdad?, está cumpliendo esa promesa de Dios que les hizo. Y esa promesa de liberarlos de la esclavitud los hace iniciar su caminar en la tierra. Bueno, los hace iniciar su caminar para dirigirse a la tierra prometida, ¿sí? El libro del Éxodo, ahí nos va a narrar todas las instrucciones que Dios le da a Moisés para salir del pueblo egipcio. ¿Qué se celebra, qué se hace en esta última cena del pueblo judío? Son varias las indicaciones que el Señor le va dando y que ellos van siguiendo. No todos los judíos quisieron seguirla. Algunos egipcios la siguieron. Entonces, dentro de estas instrucciones vamos a encontrar varias. Nosotros, bueno, obviamente necesitamos comer y comemos en la mañana, en la tarde, en la noche, porque es una necesidad básica que tenemos para mantener nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, más que comer por una cuestión social, comemos también, compartimos la mesa con el hermano, porque estamos compartiendo esa necesidad que tenemos, ¿no?, para mantener nuestro cuerpo. Pero cuando hablamos de la Eucaristía, estamos hablando de que estamos compartiendo esa necesidad también del alimento espiritual. Entonces, retomando un poquito lo que el pueblo judío hacía, pues les da ciertos rituales, ¿no?, ciertas indicaciones que tienen que seguir. Y vamos a encontrar pues rituales de pureza, como era el lavarse las manos, los pies, ¿no?, porque pues eso simbolizaba que eran el pueblo elegido. Y les va a ir dando, a través de su historia, les va a ir dando ciertas actitudes a seguir, ciertos lineamientos. Entonces, pues ellos buscan algunos alimentos que tienen que ser puros, ¿sí? Otro de los simbolismos o las cuestiones que encontramos es que los invitados tenían que estar a la altura, es decir, no podían ser pecadores. Esta cena la presidía el padre, porque esta cena judía pues es una tradición que siguen, ¿no? Que se da en la Pascua. Pero fíjense bien, ¿qué es lo que pasa? En esta noche,
en que van a dar ese paso, porque Pascua es lo que significa, un paso de la vida a la muerte, luego de la muerte a la vida, en esta Pascua judía, donde va a pasar ese ángel y se va a llevar a todos aquellos primogénitos, que es la 10ª plaga y que es la que además sale por labios del faraón. ¿Qué es lo que sucede en esta Pascua? Es una noche cercana, la primera noche de luna nueva de primavera, ¿sí? Y vamos a ver muchísimos elementos. Una de las cuestiones que le indica al pueblo judío es que cada que se acerque esta primera luna nueva de primavera, los judíos tienen que celebrar la Pascua, ¿no? Tienen que recordar, ¿sí?, cuando Dios los rescata de la esclavitud del pueblo judío y los lleva a la tierra prometida. Entonces, todo esto que tiene que ver con Jesús, bueno, pues que Jesús también tuvo una última cena y la celebración de la Semana Santa también se va a dar con la primera luna nueva de primavera, ¿sí? Tiene esa coincidencia. Y también ahí nos vamos a dar cuenta que por eso es movible la fecha de la Semana Santa, porque se busca coincidir, como tradición de la Iglesia, se busca coincidir con esta fecha. Y vamos a encontrar varios elementos que son muy similares y vamos a tratar de entender el porqué. Entonces, bueno, Jesús comió en numerosas casas con diferentes invitados, pero tuvo una comida especial que es obviamente la cena pascual. Y en la cena pascual, fíjense, la de los judíos fue la liberación del pueblo judío para Egipto. Entonces, el ángel del Señor fue saltando de puerta en puerta, salvando las casas de los hebreos. Esto es en Éxodo 12, 1 al 14. Y como ya les había dicho, se celebró una vez en primavera, en la luna nueva. Ahora, vamos a ver. Vamos a ver que los judíos, bueno, una de las indicaciones que les dio es que tenían que sacrificar, bueno, tenían que matar un cordero sin mancha, ¿verdad? Y esto es símbolo de sacrificio. En la Sagrada Escritura, pues hay diferentes tipos de sacrificios u holocaustos que le gustan a Dios. Podemos ver desde Adán y Eva, pues el sacrificio de Abel, ¿no? Que le era grato al Señor. Vamos a ver el sacrificio de Isaac, cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su único hijo. Y al final, cuando Abraham accede con todo dolor de su corazón, pero se lo ofrece a Dios, baja el ángel y le dice: detén tu mano, aquí hay un cordero para que lo sacrifiques y no a tu hijo, ¿no? Entonces, vamos a estar viendo todas estas cuestiones de sacrificio. Cristo hizo un sacrificio por nosotros, que es entregar su vida por nosotros. Jesús come con sus discípulos, pero a diferencia de los judíos, Él come también con los pecadores. Él come con todo tipo de personas. Habla del reino escatológico como un banquete, una comida milagrosa. Él nos dice que este es el banquete y nos dice que vamos a estar en el banquete del Señor, ¿no? En la vida eterna. También Él, por ejemplo, hace la multiplicación de los panes y de los peces. La última cena que tiene Jesús es una cena en donde Él está instituyendo la Eucaristía. Es la primera Eucaristía que se hace en la historia de la humanidad. Bueno. Cuando hablamos del sacrificio de un cordero, marca el comienzo de un largo viaje por el desierto. El animal era sacrificado en el templo, derramaban su sangre en el altar, quemaban los restos y así les eran perdonados los pecados. Eso era lo que pasaba con el pueblo judío. El pan ácimo. Tenían prisa para salir, entonces tenían que hacer ese pan sin levadura, que se pudiera hacer rápido, pronto, ¿sí? Sin fermentar este pan. Se celebraban en grupos familiares. Esta cena, como dijimos, se celebraba en la familia, ¿no? Y bueno, hay un ritual que se da con ciertos elementos en la cena judía. El brindis con una copa,
y el más pequeño pues preguntaba qué diferencia esta noche de noches de esta copa, y el padre de familia les leía Deuteronomios 26, 5 al 11. La bendición era quien la hacía el presidente de la mesa. Después pues se cantaban el Salmo 113, se lavaban las manos, se veía una segunda copa de vino y se comía el cordero, se comía el pan ácimo y se guardaba un pedazo que hacía como de plato, se comía el pan empleado como plato ya después, se presenta el cordero y las verduras, porque también les pedía hierbas amargas el Señor, ¿no? Se bebía una tercera copa de vino y se hacía una bendición solemne. Se llena la segunda copa de vino también. Y se recitan los salmos 114 al 117. Bueno, Jesús en esa cena judía cumple todo esto. Pero Jesús, además de este último pan y del vino que queda, Él parte este pan y se lo da a sus discípulos y les dice que este es su cuerpo, verdadero cuerpo. De este vino les da de beber también y les dice que esta es su sangre, verdadera sangre, ¿no? Ella les está explicando que va a morir. Entonces, bueno, Jesús de esta manera está empezando a instituir la Eucaristía. Y también dice que hagamos esto en memoria suya, ¿sí? En recuerdo de, así como Dios le pide al pueblo judío que cada año celebren esta Pascua para recordar que los rescató de la esclavitud, que los llevó a la tierra prometida, que tuvieron también que pasar un proceso de 40 días en el desierto para purificarlos de sus pecados, para alcanzar esta plenitud en la tierra eterna, en la tierra prometida, ¿sí? Jesús también nos está dando esta oportunidad. También nos está diciendo que al comer este pan, este vino, y que lo sigamos recordando constantemente, vamos a alcanzar, porque vamos en camino a la casa del Padre, ¿no? A la plenitud con Él, ¿no? Entonces, Dios hace un pacto con los judíos, con el pueblo judío, cuando los rescata, ¿sí? Un pacto en donde todos ahora son un pueblo que tienen ya ciertas normas, les da las tablas de la ley, ¿sí? Hace todo un pacto. Toma a su pueblo, lo abraza la ropa, le da sus bendiciones y le encomienda y le dice cómo vivir y le encomienda que a su ejemplo todas las demás naciones lo conozcan. Tristemente el pueblo judío, bueno, empieza a perder este sentido. Se empiezan a hacer los sacrificios, pero estos sacrificios ya no le agradan a Dios, porque ya estos sacrificios son más por cumplir que por un cambio real que es el que Dios nos pide, ¿no? Y desde que hace la promesa del Salvador, ya ella tiene pensado que venga nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nuestro Señor Jesucristo viene a cumplir la voluntad del Padre y viene precisamente a hacer una nueva alianza, un nuevo pacto, ¿sí? A decirnos que no sirve de nada hacer tanto sacrificio si nuestro corazón no está sano, si nuestro corazón no está limpio. El único sacrificio que el Señor quiere es nuestro corazón limpio, puro, entregado. Entonces, Jesús se entrega como único cordero, como último cordero, por nosotros. Hay algo que nos comentaba un padre un tiempo, es que decía que había hasta los días marcados para que se hiciera la fiesta de la Pascua, ¿no? El viernes en la tarde se mataba el cordero, ¿sí? Se mataba el cordero para que el sábado se hiciera toda esta cena y pues el domingo ya era, iniciaba la semana, ¿no? Entonces fíjense que Jesús adelanta su cena judía, la empieza el jueves, porque Jesús el viernes en la tarde muere. Jesús
se entrega como único cordero el viernes en la tarde, cuando todo el pueblo judío está haciendo el sacrificio al cordero. Y se entrega como único cordero. Y Él resucita, ¿no? Él resucita el domingo, como lo prometió, el tercer día resucitó, ¿sí? También nosotros por eso el domingo celebramos la misa, ¿sí? Celebramos este memorial. Y bueno, nos vamos a dar cuenta que también Jesús, después de la resurrección, come con sus discípulos. Se encuentra con los discípulos de Maús, si lo recordamos, Lucas 24 nos narra esto. Sucedió que cuando se puso a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. Entonces se les abrieron los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de su lado. Se dieron uno a otro. ¿Y no estaba ardiendo nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos hablaba en el camino, nos explicaba las Escrituras? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cuando van en camino a Maús los discípulos, ¿verdad? Pues van tristes, van pensando en que Jesús ya murió, que ya todo esto terminó. Y se los encuentra y va platicando, ¿no? Y va preguntándoles, pues, ¿qué pasó? ¿Por qué están tristes, no? Y le dicen, ¿no te diste cuenta que pasó esto? Murió Jesús. Y llegan a un lugar en donde van a comer y le insisten mucho que se queden, ¿no? Y entonces sucede esto, ¿no? Lo reconocen en el momento de la fracción del pan. Y ya no lo ven. Y entonces dicen, oye, nuestro corazón ardía. O sea, ¿cómo no lo pudimos? O sea, sentimos en el corazón, pero con la vista no lo pudimos reconocer. Y aquí hay algo muy chistoso. Esta sería la segunda Eucaristía en la historia de la humanidad. La primera fue en la última cena. La segunda Eucaristía sería en la fracción del pan con los discípulos de Maús. Entonces también Jesús va a comer a las orillas del lago. Y esto nos lo narra Juan 21 del 1 al 4. También nos vamos a dar cuenta que Juan, en su capítulo 6, nos habla de la Eucaristía. Y nos va a decir algo que dice, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne por la vida del mundo. En verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Entonces, Jesús nos está revelando aquí que Él es el verdadero pan bajado del cielo. El pan que nos va a dar vida eterna y que además nos va a dar la resurrección. Entonces, si comer es imprescindible para vivir, desayunar, comer, cenar, para mantener nuestro cuerpo, la Eucaristía es necesaria para realizar la vida eterna. Por eso también se le llama memorial, les voy a decir, porque nosotros estamos celebrando para recordar ese momento, para volver a vivir y entender ese sacrificio de Cristo hacia nosotros. Vamos a recordar ahí desde la noche pascual de la salida del pueblo judío de Egipto, el mismo maná del cielo que en algún momento Dios les hizo llegar a su pueblo judío cuando clamaban en el desierto que no tenían que comer. Y esta última cena, sobre todo de Cristo, en donde instituye la Eucaristía, en donde hace esa nueva alianza, ¿sí? En donde dice, ahora yo seré el último cordero, el último sacrificio. Me voy a ofrecer, me voy a inmolar como último cordero para el perdón de los pecados de todos y para que ustedes tengan la vida eterna. También nosotros celebramos, fíjense, estamos celebrando el pasado, ¿no? Lo que sucedió. Celebramos el presente, recordamos el presente. Porque es Cristo el que parte para nosotros el pan, el que nos convoca y está presente en ese momento en la Eucaristía, bajo las especies del pan y del vino. Pero también vamos a celebrar el futuro. Celebramos la Eucaristía en el reino,
que es el banquete de bodas al que estamos invitados en la mesa eterna. Es una mesa puesta hoy haciendo memoria del ayer y esperando el futuro. Eso es la Eucaristía, esa celebración, ese sacrificio de la cruz, en donde Cristo es visible. Y vamos a ver, el sacrificio en la cruz, Cristo es visible. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Tienes una pregunta? Tengo una duda, ¿lo podemos? Yo estoy anotando lo más importante, ¿sí puedo o no lo anoto? Claro que sí, mi cielo, y aparte les vamos a hacer llegar el resumen, acuérdense. Ahora, fíjense, vamos a ver. Gracias. Sí, mi cielo. Cristo es visible en la cruz y en la Eucaristía Cristo no es visible. En la cruz se orienta a la muerte y a la resurrección. En la Eucaristía el sacrificio ya se ha realizado. En la cruz es un sacrificio único y absoluto. Es una ofrenda cruenta. Y en la Eucaristía es un sacrificio relativo y múltiple, ofrecida y que se convierte en un manjar. ¿Sí? Es una ofrenda incruenta. Por la cruz se realiza la redención. Es un único sacerdote que es Cristo, y en la cruz se ofrece Él mismo. En la Eucaristía es una aplicación de los frutos de la redención. Ese sacerdote a modo de ministro, el que va a ofrecer las especies de los sacramentos. Bueno, de este sacramento. Cristo está presente entre nosotros. ¿Sí? ¿En qué forma? Bueno, pues está presente cuando hacemos oración, porque Él mismo lo dijo, cuando dos o más se reúnen en mi nombre, en medio de vosotros estoy. Está presente en la iglesia cuando ama a los hombres y hace el bien. Cuando te vimos hambriento y te dimos de comer, es cuando estamos haciendo, Señor, tu santa voluntad, ¿no? Cuando le hacemos a nuestros hermanos lo que Él nos pide hacer, ¿sí? En ese momento está presente con nosotros. Está presente en una iglesia que peregrina en la historia. Porque además Él nos dijo que va a estar presente con nosotros hasta el último momento, hasta el fin de los tiempos. Y está presente en los ministros por el orden sacerdotal, ¿sí? Y ellos hacen presentes el nombre del Señor. Ellos son enviados por el Señor y están consagrados al Señor para seguir dándonos su palabra, seguir anunciando la buena nueva y seguir recordando y celebrando este memorial, este sacrificio de Dios, esta nueva alianza. Entonces, la Eucaristía tiene una presencia especial de Jesús. ¿Por qué? Porque verdaderamente está vivo. Es verdadera sangre y verdadera carne de Jesús, y esto es a través de la transustanciación. Cuando se hace la consagración, ¿sí? Ya deja de ser un pedacito de pan y deja de ser vino. Se convierte realmente en carne y sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso nos vamos a dar cuenta que es la consagración del pan como el cuerpo de Cristo y del vino como su sangre, que va a renovar mística y sacramentalmente ese sacrificio de la cruz. Por eso es muy importante que nosotros estemos preparados para recibir su cuerpo. Ahora les voy a platicar de algo que sucedió hace algunos años y por qué decimos que efectivamente es cuerpo y sangre de Cristo. Fíjense bien, les voy a platicar algo. Hay un milagro eucarístico que se llama el milagro del anciano. Tenemos primero que darnos cuenta que la Eucaristía es el más grande y excelso y santo sacramento en el que están presentes verdaderamente la carne, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Lanciano es una pequeña ciudad medieval que se encuentra en la costa del mar Adriático de Italia, en la carretera entre San Giovanni Rotondo y Loreto. Aquí se conserva desde hace más de 12 siglos el primero y más grande de los milagros eucarísticos. Un monje de la orden de San Basilio,
sabio en las cosas del mundo, pero no en las cosas de la fe, dudaba de la presencia real de nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía. Sufría día tras día la duda sobre el misterio de la transustanciación. En esta época, sacerdotes y obispos eran víctimas de esas herejías, y la iglesia se estaba llenando de todas estas dudas, de todas estas herejías. Y algunas de estas herejías dudaban y negaban la presencia real de nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía. Una mañana del año 700, mientras celebraba la Santa Misa, estaba siendo atacado fuertemente por la duda, y después de haber pronunciado las solemnes palabras de la consagración, vio cómo la Santa Hostia se convirtió en un círculo de carne y el vino en sangre visible. Estaba ante un fenómeno sobrenatural visible, lo veía, era palpable, que lo hizo temblar y entonces comenzó a llorar. Incontrolablemente lloraba, pero de gozo y de agradecimiento, porque esas dudas que lo atormentaban el Señor se las estaba aclarando en ese momento. Entonces, parado por un largo rato de espaldas a los fieles, como era entonces la misa, así se celebraba, ¿sí? Después voltea despacio hacia ellos diciéndoles: oh afortunados testigos, a quien el Santísimo Dios, para destruir mi falta de fe, ha querido revelárseles Él mismo en este bendito sacramento y hacerse visible ante nuestros ojos. Vengan, hermanos, y maravíllense ante nuestro Dios tan cerca de nosotros. Contemplen la carne y la sangre de nuestro Señor amado, de Cristo. La carne se mantuvo intacta, pero la sangre se dividió en el cáliz en 5 partículas de diferentes tamaños y formas irregulares. Los monjes decidieron pesar las partículas y descubrieron fenómenos particulares sobre el peso de cada una de ellas. En 1574 se hicieron pruebas de la carne y la sangre y se descubrió un fenómeno inexplicable. Las 5 bolitas de sangre coagulada son de diferentes tamaños y formas, pero cualquier combinación pesa en total lo mismo. Es decir, si yo pongo una bolita, pesa lo mismo que pesar 2, que pesar 3, que pesar las 5, aunque fueran de diferentes tamaños. En otras palabras, 1 pesa lo mismo que 2, 2 pesan lo mismo que 3, 3 pesan lo mismo que 5. Este resultado está marcado en una tabla de mármol de la iglesia. A las distintas investigaciones eclesiásticas siguieron las científicas, llevadas a cabo desde 1574, en 1970 y 71 y en 1981. Este milagro ha sido investigado a través del tiempo. Los análisis realizados con absoluto rigor científico y documentados por una serie de fotografías al microscopio dieron los siguientes resultados. La carne es verdadera carne. La carne es verdadera carne. La hostia se convirtió en carne y es verdadera carne. Y la sangre, estas 5 partículas, ¿sí?, del vino, que es el vino que se convirtió en estas 5 partículas de sangre, es verdadera sangre, sangre de veras. Fíjense bien. La carne y la sangre pertenecen a la especie humana. O sea, los científicos determinaron que pertenece a la especie humana. La carne está constituida por el tejido muscular del corazón. En la carne están presentes en secciones el miocardio, el endocardio, el nervio vago y por el relevante espesor del miocardio, el ventrículo cardio izquierdo. Quiere decir que es un pedacito de un corazón humano. La carne es un corazón completo en su estructura esencial. La carne y la sangre tienen el mismo grupo sanguíneo, que es AB, y en la sangre se encontraron las proteínas normalmente fraccionadas con la proporción en porcentaje correspondiente al cuadro cero proteico de la sangre fresca o normal, es decir, como si fuera sangre de este momento. En la sangre también se encontraron estos minerales: cloruro, fosfato, magnesio, potasio, sodio y calcio. Es decir, sangre normal, una sangre viva.
La conservación de la carne y de la sangre, dejadas al estado natural por espacio de 12 siglos y expuestas a la acción de agentes atmosféricos y biológicos, es de por sí un fenómeno ya extraordinario, ¿sí? No tienen una manera de estarlas conservando. La ciencia ha dado una respuesta segura y exhaustiva acerca de la autenticidad del milagro eucarístico del anciano. Jesús nos sigue dando su sangre y su cuerpo todos los días en la Eucaristía para sanarnos, para liberarnos y para sustentarnos. ¿Por qué? ¿Perdón, hijo? Es decir, que Jesús nos sigue dando su sangre y su cuerpo todos los días en la Eucaristía para sanarnos, liberarnos y sustentarnos. Entonces, que cada Eucaristía sea un encuentro único con el corazón de Jesús y que sea un encuentro con Dios, un encuentro de amor. Fíjense cómo verdaderamente esto es carne y sangre de nuestro Señor Jesucristo. En cada Eucaristía, en cada una de la Eucaristía. Hay muchísimos milagros eucarísticos, ¿no? Todos estos milagros, para poder decir que son milagros, tienen primero la Iglesia revisa que efectivamente sean verdaderos, de un origen que no haya sido fabricado por parte de los hombres, pero también la ciencia es la que entra y determina, ya hace investigaciones y nos dice si es, qué lo conforma, y entonces la Iglesia se puede pronunciar que es un milagro. Estas pruebas se hacen a través de la ciencia, a través de muchas pruebas químicas, físicas, para determinar que efectivamente esto es un milagro. No es nada más así de porque yo lo creo, porque yo lo siento. Mi fe sí me puede hacer creer que es un milagro, pero también para pronunciarnos y decirnos lo tiene que comprobar la Iglesia, porque es una responsabilidad muy grande el poder decir que esto es un milagro. Y hay muchos milagros eucarísticos. Entonces, fíjense bien. Todos los días Jesús se convierte en el pan y el vino, en su sangre y en su cuerpo, en la Santa Misa. Nos la entrega. Esto ocurre en un momento llamado consagración. Así, después podemos comerle y recibirle en nuestra alma. Jesús instituyó este sacramento en la última cena con los 12 apóstoles. Este sacramento tiene un plus: perdona los pecados veniales y nos preserva de los mortales para el futuro, pues es el mismo Jesús el que tenemos dentro de nosotros. El sacramento de la Eucaristía es la culminación de la iniciación de la vida cristiana. Contiene todo el bien espiritual de la Iglesia y se hace efectivo cuando nos unimos en su liturgia para ser partícipes del sacrificio del cuerpo de Jesús. Jesucristo usó el sacramento de la Eucaristía durante la última cena, cuando tomó el pan y el vino en sus manos, lo bendijo, lo partió y lo distribuyó entre los apóstoles. Este es el momento que honramos en cada misa, específicamente en el momento de la consagración. Durante la liturgia del sacramento de la Eucaristía, el sacerdote ofrece la hostia y el vino en consagración a Dios, para que sean convertidos en la esencia de la sangre y el cuerpo de Jesucristo, y así darlos en comunión a los feligreses, que al recibir estas especies sacramentales purifican sus pecados veniales y se fortalecen ante los pecados mortales. Es decir, nos va a ayudar a ser más fuertes para prevenir, para detener las tentaciones al pecado. Por eso también, para recibir el cuerpo de Cristo, tenemos que confesarnos, tenemos que tener nuestro cuerpo limpio, libre de pecado, nuestra alma, nuestro corazón. Entonces, fíjense, el sacramento de la Eucaristía recibe varios nombres, que son desde Eucaristía, el banquete del Señor, fracción del pan, memorial de la pasión y resurrección del Señor, comunión, Santa Misa, liturgia santa y Santísimo Sacramento. Todo esto nos lo otorga el Señor en ese pan y en ese vino, y es para lo que nosotros nos estamos preparando: recibir el cuerpo de Cristo, recibir ese sacrificio que Él hizo por amor hacia nosotros. Vamos entonces a hacer una pequeña oración. Hay una oración que a mí me gusta muchísimo, que es la del Padre Pío,
vamos a hacer ahorita nuestro ratito de oración, nuestros 5 minutitos de oración con el Señor. Y y vamos a hacer un pequeño cantito. Entonces, bueno, vamos a ponernos ahorita en presencia del Señor. Aquí así, ahí está, más o menos. Creo que ahí está, más o menos. Ok, Bueno, para los que están enlazados en Facebook, sí van a poder ver un poquito del altar. Bueno, aquí no podemos mucho porque también estamos trabajando en Meet y es un poquito complicado mover la lap para que puedan ver el altar, pero vamos a guardar un ratito de silencio y a ponernos en su presencia. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, gracias por esta tarde, por estos momentos, porque nos has hablado de ti, por tu presencia. Así como el Padre Pío y como muchos de tus santos que entregaban su vida por ti y que te amaban en la Eucaristía, permítenos a nosotros alcanzar la santidad, a ejemplo de ellos. Permítenos que siempre tengamos sed de ti, sed de tu cuerpo, y que siempre busquemos estar en gracia para poderte recibir. Has venido a visitarme como Padre y como amigo. Jesús, no me dejes solo. Quédate, Señor, conmigo. Por el mundo vuelvo en sombras. Voy errante peregrino. Dame tu luz y tu gracia. Quédate, Señor, conmigo. En este preciso instante abrazado estoy contigo. Que esta unión nunca me falte. Quédate, Señor, conmigo. Acompáñame en la vida. Tu presencia necesito. Sin ti desfallezco y caigo. Quédate, Señor, conmigo. Declinando hasta la tarde, voy corriendo como un río, al hondo mar de la muerte. Quédate, Señor, conmigo. En la pena y en el gozo, sé mi aliento mientras vivo, hasta que muera en tus brazos. Quédate, Señor, conmigo. Vamos a hacer un pequeño cantito. Y es un canto eucarístico. Este canto, los cantos eucarísticos, se hacen precisamente para el momento de la comunión. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida. Nosotros hemos creído que tú eres el Hijo de Dios. Soy el pan que os da la vida eterna. El que viene a mí no tendrá hambre. El que viene a mí no tendrá sed. Así ha hablado Jesús. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida. Nosotros hemos creído que tú eres el Hijo de Dios. Gracias, Señor, por estos momentos, por esta tarde. Quédate, Señor, con nosotros. Ayúdanos a entender todo lo que tú nos has dado. Gracias por quedarte en la Santa Eucaristía. Gracias por entregarte a nosotros. Te pedimos, Señor, que nos acompañes en esta tarde y que nos des cada día más hambre y sed de ti. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ok. Y pues bueno, chicos, les vamos a hacer llegar el resumen. También les vamos a hacer llegar lo del milagro del anciano. Algunas actividades que vamos a ir haciendo.
Y bueno, también les pusimos aquí en su resumen algunos videos que podemos ir viendo que nos van a hablar un poquito más a profundidad de lo que es la Eucaristía, también de este milagro del océano, y también hay muchísimos otros para que nosotros vayamos viéndolos, vayamos repasando. Cualquier duda o inquietud, igual por el WhatsApp nos la pueden hacer llegar. Y acuérdense que estamos pues muchos todavía con la escuela y todo. Si no se pudieron conectar, no pasa nada. En un ratito les vamos a subir los enlaces al grupo para que puedan ver la clase. Y poco a poco vayamos repasando y vayamos recordando lo que ya hemos visto para lo que es nuestro sacramento, nuestra preparación a este sacramento. Entonces, pues échenle muchísimas ganas, chicos. Cuídense, nos vemos el día de mañana. Vamos a seguir viendo los sacramentos. Vean sus videos, les van a gustar. Y también, pues estudien mucho. Échenle muchísimas ganas, chicos. Vamos a mitad de semana, ¿ok? Cualquier duda, inquietud, pues nos la hacen llegar a través de lo que es el WhatsApp. Y ahí les vamos a estar, pues mandando mensajitos y aclarando todas sus dudas, ¿sale? Cuídense mucho, los quiero mucho, nos vemos mañana. Adiós.